Les agradecemos mucho la oportunidad de estudiar la Biblia con ustedes. Espero que abran con nosotros sus Biblias. Vamos a estudiar acerca de ella misma, porque yo creo que la Biblia es Dios hablando a nosotros. Creo que es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Por tanto, cuando ella habla, realmente no soy yo el que está hablando, sino que es Dios el que nos habla. Así que con mucha reverencia le suplico que lea conmigo primeramente en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. Porque yo creo que la Biblia enseña claramente en este versículo que Cristo Jesús tiene toda autoridad. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 5. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En estos versículos encontramos una enseñanza muy importante y muy interesante. Pedro, al ver a Cristo transfigurado, cambiado, hecho resplandecer entre Moisés y Elías, Moisés siendo aquel que dio la ley al pueblo de Israel hace muchos años, y Elías el primero de los grandes profetas. Él vio a Cristo entre ellos y pensaba honrar a cada uno de ellos de igual manera. Algo muy natural, algo muy comendable, pudiéramos decir. Sin embargo, Dios no se complació con esto, porque Él quiere que nosotros entendamos que Jesús no es igual a Moisés ni a Elías, sino que es superior. Su autoridad es superior a la autoridad de la ley y los profetas. Es decir, que cuando nosotros tomamos en cuenta el Antiguo Testamento, y debemos tomarlo en cuenta, y debemos estudiarlo con mucho cuidado, pero debemos entender que hay una autoridad superior a esa autoridad, es decir, para nosotros hoy día. Y esa autoridad es la autoridad del Hijo de Dios, Cristo Jesús. A esto se refiere Dios cuando escucharon ellos una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, para salvar nuestras almas y glorificar a Dios hoy día, no vamos a escuchar lo que dice Moisés, ni vamos a escuchar lo que dice Elías y los demás de los profetas, sino que debemos escuchar, debemos oír lo que dice Cristo Jesús, porque Él es el Hijo amado de Dios, en quien Dios tiene complacencia. Ahora, si buscamos en Hechos capítulo 3, versículos 22 al 23, vamos a encontrar algo muy semejante y de mucha importancia. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque ciertamente Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si usted quiere pertenecer al pueblo de Dios, hay un requisito fundamental. Toda alma que no oiga a aquel profeta, es decir, a Jesucristo, será desarraigada del pueblo. Si usted desea pertenecer al pueblo de Dios, tiene que oír a aquel profeta. Tiene que escuchar la voz de Cristo Jesús. Tiene que aprender de Él. En Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, hablando de nuevo acerca de la relación entre Cristo y su pueblo, o sea, en este caso,
entre Cristo y la iglesia, el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí la Biblia nos dice que Cristo tiene todas las cosas en cuanto a la iglesia sometidas bajo sus pies, que Él es la cabeza, o sea, la autoridad única sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia no tiene una cabeza en el cielo y otra cabeza en la tierra. La iglesia tiene únicamente una cabeza, conocida en la Biblia. Esta cabeza es Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 encontramos casi lo mismo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene dos cabezas, tiene solamente una cabeza. Y si nosotros queremos la salvación que esa cabeza que es Cristo ofrece, nosotros tenemos que someternos a Él y a su autoridad, porque Cristo tiene toda autoridad. Él mismo lo dice en palabras claras e inconfundibles en Mateo 28 y el versículo 18. Estudiemos juntos ahora este versículo. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? O sea, ¿cuánta autoridad tiene Jesús? El texto dice que tiene toda. Ahora, si Cristo tiene toda potestad, toda autoridad, fíjese bien en lo que le voy a preguntar. Si Cristo tiene toda autoridad, ¿cuánta autoridad tengo yo? No me va a ofender, no tenga pena en responderme correctamente. Si Cristo tiene toda potestad, ¿cuánta potestad tengo yo? ¿Verdad que ninguna? Yo no tengo ninguna potestad. No tengo ninguna autoridad, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y sabe qué más? Usted tampoco tiene. Ni ningún otro ser humano tiene. Ni la iglesia no tiene, ni ningún sacerdote, ningún pastor, ningún profeta, ningún predicador, ningún evangelista, ninguna persona en la faz de la tierra tiene autoridad para decirnos lo que debemos creer y hacer y practicar para glorificar a Dios y para ser seguidores de Cristo. Solamente Cristo tiene toda potestad, toda autoridad. Así que es muy importante que nosotros entendamos que ni yo, ni ninguna otra persona tiene el derecho de decirnos lo que debemos creer y hacer, sino que tenemos nosotros la obligación, si es que queremos ser salvos y queremos seguir a Cristo, tenemos la obligación de buscar en la palabra de Cristo. Porque naturalmente de nada sirve saber que Cristo tiene toda potestad. Él no está físicamente con nosotros ahora, pero Él nos ha dejado esa autoridad en su palabra. ¿Quiere leerlo conmigo? Juan capítulo 12, versículos 48 al 50 lo enseña. En las palabras de Cristo mismo nosotros tenemos esta enseñanza, que aunque Él personalmente tiene toda potestad, y Él personalmente en forma física no está con nosotros, Él ha dejado esta potestad, este poder, esta autoridad en su palabra. Juan 12, 48 al 50 lo enseña. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es el versículo 48.
El versículo 48 enseña claramente que Cristo ha dejado en su palabra la autoridad para juzgarnos. El que rechaza a Cristo, es decir, que el que rechaza las palabras de Cristo, sus enseñanzas, tiene un juez. Y ese juez, ¿sabe qué es? Ese juez es la misma palabra que Cristo ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que Cristo ha depositado su autoridad en su palabra. Y esta misma palabra es la que Él dejó en manos de sus apóstoles. Juan 17, versículo 8, la Biblia nos enseña: porque las palabras que me diste, orando Cristo al Padre, las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora Cristo en Juan capítulo 17 está orando a su Padre, y en esta oración están cerca de él sus apóstoles. Esto es en la noche cuando Cristo fue entregado, poco antes de su muerte. Él está orando a su Padre y dice: Padre, las palabras que tú me diste, yo les he dado a ellos, a estos mis discípulos, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora fíjese, en este mismo capítulo, en el versículo 14, Juan 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra. Entonces, la palabra que tenían los apóstoles, la palabra que ellos predicaron y enseñaron, no era la palabra de ellos, sino la palabra de Dios. Les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 18 declara: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hemos estudiado y hemos aprendido que Cristo tiene toda autoridad, que Cristo puso esta autoridad en su palabra, y luego estamos aprendiendo que Cristo dejó esta palabra autoritativa con toda la autoridad de Cristo mismo, que es una autoridad absoluta que Él ha depositado en su palabra. Él ha dejado la palabra de Cristo a sus apóstoles, que ellos recibieron y enseñaron. La palabra que tiene autoridad, la autoridad de Cristo. Y esta es la autoridad por la cual nosotros seremos juzgados, todos los hombres, en un día que solo Dios sabe. En ese día todos vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Cristo, que los apóstoles recibieron, predicaron y escribieron. Y ellos son los que escribieron el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos ahorita. Pero, al fin de tanto, estos son hombres y podrían equivocarse. ¿Cómo iban a hacer ellos para recordar todo lo que hizo Cristo? Y cómo Él efectuó los milagros y cuáles eran las palabras que habló. ¿Cómo iban a explicar las grandes doctrinas acerca de la adoración a Dios y la organización de la iglesia y el plan de salvación y cuántas cosas que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos estar seguros que lo que ellos escribieron realmente es palabra de Cristo? Bueno, Dios toma en cuenta esta necesidad también. Y en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 25 al 26, encontramos parte de la respuesta. Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 25 al 26. Fíjese bien, que ellos no tenían que depender de su memoria para recordar las cosas que Cristo hizo y dijo.
El Espíritu Santo vino a ellos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ese Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas y les iba a ayudar a recordar todo lo que Cristo les había dicho. Así que no es Juan, ni Pablo, ni Pedro el que habla o el que escribe, sino que es el Espíritu Santo el que está obrando en ellos. El Padre dio toda autoridad al Hijo. El Hijo puso toda esta autoridad en su palabra y dio esta palabra al Espíritu Santo para que Él inspirara a los apóstoles. Y ellos la escribieron y nosotros la tenemos en nuestras manos en la Biblia. En Juan capítulo 16, versículos 12 al 13, encontramos las siguientes palabras. Juan 16, 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese bien que dice claramente que al venir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, esta promesa la hizo Cristo a sus apóstoles. Él os guiará a toda la verdad. Yo creo personalmente que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés conforme a Hechos capítulo 2, y que empezó a guiar a los apóstoles de Cristo a toda la verdad, y que ellos en su vida recibieron conforme a esta promesa de Cristo toda la verdad. Y por tanto su palabra que encontramos escrita en el Nuevo Testamento contiene toda la verdad. Y tiene toda la autoridad de Cristo Jesús y toda la enseñanza que necesitamos para servir a Dios. No necesitamos de manuales, ni convenios, ni pactos, ni ninguna otra cosa además del Nuevo Testamento. Fuera estatutos, fuera credos. Entra solamente la palabra de Cristo, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, escrita por apóstoles y profetas en el primer siglo y en lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia, especialmente esta parte conocida como el Nuevo Testamento. Recordará que estudiamos en Juan capítulo 12, versículo 48, que la palabra de Cristo es la que nos va a juzgar en el día final, en el día postrero. Y esta palabra es la que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. En forma simbólica parece que tenemos una referencia a esto en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, que nos presenta la escena del juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Fíjese bien en la base del juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La decisión acerca del juicio de estas personas fue basada en las cosas escritas en los libros. Lo mismo que Cristo nos había declarado en Juan 12:48, que en el día postrero seríamos y seremos juzgados por la palabra que Él ha hablado comparado con nuestras obras. Y esta palabra ahora la encontramos escrita en el Nuevo Testamento. Y esta palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, toda la verdad, conforme a la promesa de Cristo a sus discípulos, es suficiente, es adecuada, es todo lo que el ser humano necesita para lograr la vida
eterna. ¿Qué más podemos desear? Hay muchas personas que desean añadir a la palabra de Dios. Desean poner sus propios credos, sus propios estatutos, sus propios libros adicionales. Pero Dios insiste que su palabra es completa y que nosotros no debemos agregarle nada. En Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, la Biblia dice, es Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es necesario que entendamos que el propósito del Nuevo Testamento no es presentarnos todas las cosas que hizo Cristo, ni todas las cosas que dijo, sino presentarnos toda la verdad, todo lo que necesitamos para tener fe en Él, y mediante esta fe lograr la vida en su nombre. Y el texto dice que éstas se han escrito. Las que sí se escribieron son suficientes para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que hay suficiente evidencia en las señales presentadas solamente en el Evangelio según Juan, para que nosotros lleguemos a tener una fe completa en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Y en cuanto a la perfección, la santificación de aquel que es creyente en Cristo, aquel legítimo cristiano que obedece el Evangelio del Señor, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Hay unas palabras terminantes. La Biblia dice acerca de sí misma, en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil, y es útil para que el hombre logre una instrucción, una corrección, una enseñanza completa, a fin de ser perfecto, es decir, completo, sin que le falte ninguna cosa, enteramente preparado para toda buena obra. Si es buena obra, la que usted desea hacer, usted puede prepararse mediante la enseñanza de la Biblia. Y si la Biblia no lo enseña, y la Biblia no lo prepara para hacerlo, no es buena obra. En el nombre de Cristo Jesús, no debemos hacer ninguna cosa. En el nombre de ser cristiano, no debemos practicar ninguna cosa que no encontremos en las Sagradas Escrituras, porque ellas son las inspiradas, y ellas son las que son adecuadas para instruirnos, enseñarnos, corregirnos, redarguirnos y prepararnos enteramente para toda buena obra. Basta lo que está en la Biblia para que nosotros podamos servir a Dios, satisfacer a Dios y lograr para nosotros mismos una vida celestial, una vida completa, una vida perfecta en Cristo. Nuestro siguiente texto es Judas, versículo 3. Solamente tiene un capítulo el libro de Judas. Judas, versículo 3. Él dice, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí la Biblia nos está enseñando que a nosotros no nos corresponde recibir nuevas revelaciones, sino que a nosotros nos corresponde defender la revelación que Dios ya nos ha dado, la fe
que ha sido ya revelada a los santos, la fe que ha sido una vez dada a los santos en el tiempo del primer siglo. Una fe, una doctrina, una enseñanza que nosotros ahora tenemos en el Nuevo Testamento. A nosotros nos corresponde glorificar a Dios, y la única manera en la cual nosotros podamos realmente glorificar a Dios es por hacer, enseñar y practicar lo que Dios dice. Por esto, en 1 Pedro, capítulo 4 y el versículo 11, la Biblia dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros podemos gritar aleluya y gloria a Dios. Podemos decir que vamos a hacer tal cosa para la honra y la gloria de Dios. Pero si nosotros no estamos haciendo aquello, ni estamos hablando conforme a las palabras de Dios reveladas en el Nuevo Testamento, no estamos glorificando a Dios. Es necesario hacer las cosas conforme a las palabras de Dios para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. De otra manera, no es glorificado por mucho que nosotros lo digamos. Y hay una advertencia, una de muchas advertencias que la Biblia nos presenta acerca de cambiar, modificar y así pervertir la enseñanza del plan de salvación que Cristo nos ha dejado. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, hablando específicamente en estos versículos acerca del Evangelio, el plan de salvación que muchos, lamento decirlo, sí han cambiado. La Biblia dice, Gálatas 1, 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, usted me puede responder a la pregunta: ¿dónde quedarán aquellos que vienen anunciando nuevos evangelios? ¿Dónde quedarán en la mente de Dios, no en la mente de nosotros? Lo importante es qué piensa Dios de aquellos que aceptan nuevas revelaciones, que aceptan revelaciones de ángeles y profetas modernos, cuando aún el apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, tenemos que entender que hay evangelio verdadero y hay evangelio pervertido. Y ese evangelio pervertido, diferente, no es un evangelio, no son buenas nuevas, no es mensaje de salvación, sino que es un mensaje de condenación, porque nos lleva a ser anatema, nos lleva a ser cortados del pueblo de Dios por no escuchar la voz de Cristo Jesús. Muchas personas se preguntan, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? La razón es muy sencilla, porque seguimos diferentes autoridades. Si todos siguiéramos realmente la autoridad única de las Escrituras de Dios, no tendríamos toda esta división que tenemos hoy día. Y la solución la presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 4 y el versículo 6. 1 Corintios 4, 6.
Él ha venido hablando acerca de Él mismo y Apolos, y como algunas personas decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. Y Él les explica en 1 Corintios 4 y el versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En estos versículos tenemos nosotros una de las bases fundamentales para eliminar toda la división religiosa que existe en el mundo hoy día. Sencillamente, no pensar más de lo que está escrito. Porque ¿sabe lo que sucede cuando empezamos a pensar más de lo que está escrito? Empezamos a poner opiniones. Yo opino. Pero otro dice, yo opino de otra manera. Y el tercero declara, no, pero yo creo que es de otra manera todavía. Y así empieza la división con las diferentes opiniones, las diferentes ideas. Y claro, todos tenemos diferentes ideas. Todos tenemos diferentes opiniones, es natural. Pero en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra adoración a Dios, en cuanto a la forma en que debemos servir a Dios, no debe haber opinión, sino que debemos escuchar la voz de Dios. No debemos ni pensar más de lo que está escrito. Porque cuando pensamos más de lo que está escrito, empezamos a envanecernos unos contra otros, y así empieza la división. Dios nos está advirtiendo a no pensar más de lo que está escrito, a no enseñar un nuevo evangelio, porque así nosotros podemos perder la salvación de nuestras almas. En 2 Juan, versículos 9 y 10, la Biblia también nos advierte acerca de falsas enseñanzas. Segunda epístola de Juan, versículos 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte exhortación! Pero así dice la Biblia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es necesario entender que cuando Dios ha dejado su palabra para nosotros, la ha dejado en serio. La ha dejado en realidad para que guiarnos, y Él espera que nosotros la sigamos. Y no quiere que nosotros sigamos otra enseñanza, ni quiere que nosotros la tomemos en nuestras manos para hacer con ella conforme a nuestro antojo, sino que quiere que seamos obedientes, ni más ni menos. Aquí está mi palabra, dice Dios, obedézcanlo. En Apocalipsis 22, versículos 18 al 19, la Biblia dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Él está hablando específicamente acerca del libro de Apocalipsis. Otros versículos hablan de toda la Biblia. Y nos están diciendo que no debemos ni agregar nada, ni quitar nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es de Dios y es perfecta. Y a nosotros no nos toca decidir qué vamos a incluir, qué vamos a enseñar, sino a nosotros nos corresponde sencillamente aprender de Dios y obedecer a Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros.
Él no quiere que nosotros empecemos a mezclar doctrinas humanas, ideas humanas. Y hay más de alguna manera de quitarle de la palabra de Dios. No es solo con tomar la tijera y cortar una página. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 9, la Biblia dice: Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué estaban haciendo? Estaban invalidando los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Por medio de sus tradiciones, dice la Biblia. Por medio de sus propias ideas. Por medio de sus propias costumbres. Invalidaban los mandamientos de Dios. Bueno, todos tenemos nuestras costumbres. Todos tenemos nuestras tradiciones. Todos tenemos nuestras ideas. Pero no debemos. En cuanto al servicio a Dios, sencillamente debemos honrarle a Él, enseñando como doctrinas, no mandamientos de hombres, sino los mandamientos de Dios. Terminamos el estudio leyendo en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Usted debe atender con mucha diligencia las cosas que ha oído de la palabra de Dios y las cosas que en el futuro oirá de ella. Y debe recordar que Cristo tiene toda autoridad y que esta autoridad Él la ha depositado en su palabra, y esta palabra, la de Cristo, un día nos va a juzgar. Y no podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande como la que tenemos revelada en esta palabra de Cristo en el Nuevo Testamento. Esta palabra es completa, es perfecta. No necesita usted buscar en otra fuente para conocer la solución a los problemas de su vida, ni para prepararse para la vida venidera. Únicamente necesita escudriñar, creer y poner por práctica las cosas que usted aprende en la palabra de Cristo Jesús. La exhortación con la cual le dejo en esta oportunidad es que con más diligencia debe atender las cosas que ha oído. No sea que usted sea entre aquellos que se deslicen y pierden la oportunidad de tener una salvación eterna, maravillosa, por haber descuidado, por descuido de una salvación tan grande como la que tenemos revelada en el Nuevo Testamento.